Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes, noches. Seguramente esta clase la vamos a generar y la vamos a subir mañana miércoles a la mañana, que tendríamos la, la clase, pero la vamos a tener esta semana asincrónica, porque tengo algunos compromisos en FADEX, y bueno, nada, estoy medio complicado para poder estar en dos lugares al mismo tiempo. Me hubiese gustado intentar, pero vamos a demorarlo un poco para probar esa arriesgada maniobra. Bueno, tema que les adelantaba la semana pasada y que les puse en el aviso de hoy, vamos a ver el proceso mexicano. Como ustedes saben y como lo hemos conversado en clases, alternamos en la materia algunos procesos políticos y económicos argentinos y otros de corte más latinoamericanos, como es el caso justamente de la Revolución Mexicana y del proceso que se va a iniciar eh, previo a 1910 y que se va a extender durante gran parte del siglo XX. Es curioso el caso de la Revolución Cubana, de la Revolución Mexicana, porque históricamente asociamos a las revoluciones como una de las más importantes, o el inicio de los ciclos revolucionarios, con la Revolución Rusa, que es en el 17. Sin embargo, la mexicana es anterior, es en 1910, y tiene características particulares que son las que vamos a analizar. El texto que seguimos es el de Alberto Pérez, que se llama La Revolución Mexicana o el proceso mexicano desde la perspectiva de larga duración. ¿Qué significa esto de la perspectiva de larga duración? Bueno, es una herramienta metodológica propia de la historia que habla respecto de analizar un proceso histórico a partir de algunas variables que dan cuenta de un proceso de muchos años, ¿no? Es decir, la perspectiva de larga duración permite analizar hitos importantes en un proceso como fue el proceso revolucionario mexicano. ¿Qué dice básicamente el autor? El autor indica, sitúa o marca por lo menos 4 elementos importantes de esa perspectiva de larga duración. Quiere decir que la Revolución Mexicana, que va a iniciar este proceso en 1910, va a anclar gran parte de sus características, de sus razones y demás en procesos anteriores, ¿no? Sociales, históricos, políticos, económicos y demás, que de alguna manera la explican a la revolución. Dice, no surge por generación espontánea la Revolución Mexicana, sino a partir de algunos hechos anteriores que le van a dar su sustento y su fundamento teórico. El primero de ellos, el primer elemento de la perspectiva de larga duración es la lucha por la tierra. La lucha por la tierra, ¿no? Es decir, toda la historia de México se caracteriza en particular por la escasa proporción de tierra, digamos, económicamente productiva, tierras fértiles y demás, y un alto porcentaje de tierras improductivas, digamos. De manera tal que esas tierras productivas van a ser un botín histórico para que los grandes latifundios busquen arrebatárselos a los campesinos que querían trabajar la tierra, ¿no? El sistema que se utilizó para distribuir la tierra fue el llamado repartimiento, que hacía trabajar a los campesinos, pero no obligaba a los dueños de la tierra a mantenerlos, con lo cual ponían una situación de mucho apremio a los campesinos que querían vivir del trabajo en la tierra. De modo tal que la lucha por la tierra va a ser una constante a lo largo de la historia de todo México. El segundo elemento es la presencia de la Iglesia Católica, ¿no? Durante 3 siglos México estuvo bajo un dominio colonial católico, digamos, ¿no? Un poder que no solo era material, sino que también había un enorme poder espiritual, si se quiere, ¿no? De hecho, México es uno de los territorios más simbióticos en términos de culturas y religiones, ¿no? La presencia de la Iglesia Católica, histórica, con más de 350 años en el territorio mexicano, se amalgama, se complementa con las grandes culturas o civilizaciones precolombinas, sobre todo la cultura maya o los aztecas, ¿no? Es decir, hay una especie ahí de mezcla cultural eh, que produce lo genuino en el caso de mexicano. El tercer elemento son las diferencias regionales. Diferencias regionales sobre todo entre el norte y el sur, ¿no? En el norte lindera, frontera con Estados Unidos, una zona campesina. La zona del centro fue una zona económicamente muy activa de México, zona donde históricamente residían
o se ubicaron las grandes civilizaciones como los mayas y los aztecas, y el sur de México, una zona virtualmente más aislada, ¿no? Con agricultura de exportación, donde de algún modo no llegaban tanto o no llegaron tanto las ideas revolucionarias. Es decir, económicamente México es una ciudad, un país subdividido por regiones muy marcados. El norte, el centro, económicamente más relacionado con los puertos, las vías del ferrocarril y demás, y el sur, pobre, aislado, desconectado, ¿no? Eso es un poco el mapa de ese tercer eje que son las diferencias regionales. Y un cuarto eje que son, como decíamos recién, la presencia en México de las culturas precolombinas. Sobre todo los mayas y los aztecas le dan una marca al campesino que va a ser el principal actor de la Revolución Mexicana. Entonces, elementos de la perspectiva de larga duración, pregunta de parcial. ¿Cuáles son los elementos de la perspectiva de larga duración? Bueno, por lo menos estos cuatro que marcamos. La lucha por la tierra, la presencia de la Iglesia Católica, las diferencias regionales y la presencia de culturas precolombinas. Eso es, de algún modo, lo que el autor llama la perspectiva de larga duración. Vamos a hacer una especie imaginaria de línea histórica para dar cuenta de los grandes procesos que tiene México, digamos, ¿no? Y vamos a situar 1810, suponiendo que tenemos una línea histórica, ¿no? 1810, de ahí para atrás, lo que se llaman los antecedentes de larga duración, ¿no? Todas estas cosas que venimos hablando se extienden hasta 1810. Entre 1810 y 1876, que son muchos años, México va a suceder alternadamente gobiernos liberales y conservadores, teniendo en cuenta que la independencia mexicana se va a dar justo coincidentemente como con la independencia de nuestro país, ¿no? 1810 hasta 1876 se van a alternar gobiernos liberales y conservadores. 1876, ahí se inicia un proceso histórico en la vida política de México, que es lo que se conoce como el porfiriato. Es decir, el gobierno de Porfirio Díaz, que va a durar más de 50 años en el poder, para que ustedes se den una idea. Y ese porfiriato, de alguna manera, se va a marcar el final en 1910 con la Revolución Mexicana. Lo repito, 1810, independencia de México. De ahí para atrás, es decir, antes, todo lo que son los antecedentes de la larga duración, estos cuatro elementos. De 1810 a 1876 se dan la alternancia de gobiernos conservadores y gobiernos liberales. De 1876 a 1910, más o menos, se da el gobierno de Porfirio Díaz. 30 y pico de años, 36 años en el gobierno. Imagínense que un gobierno actualmente dura 4 años con posibilidades de renovación 8 y es una barbaridad. Imagínense más de 30 años en el gobierno. Gobierno, por supuesto, como lo vamos a ver, conservador, militar, autoritario, déspota, ¿no? Pero que al mismo tiempo va a situar a México en el terreno de la industrialización. La va a colocar en los niveles más altos de productividad, como suele suceder con los países. Y de 1910, que se produce la Revolución Zapatista Mexicana con Pancho Villa y con Emiliano Zapata, va a haber un periodo de unos tantos años hasta que se vuelven a levantar armas las mismas proclamas en 1990 con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que es un ícono también, no solo por la modalidad de revolución planteada por el grupo que inicia su actividad en Chiapas, sino también porque va a ser la primera revolución que se le hace al neoliberalismo, la revolución zapatista de 1994. Un caso muy curioso también, hace algunos años lo estudiábamos con un debate de dos intelectuales de izquierda muy, muy grosos, como son Holloway y Atilio Borón. Ellos discutían en torno a la filosofía zapatista para la revolución, pero bueno, digamos, lo interesante del proceso del subcomandante Marcos en ese momento fue que las proclamas de la revolución eran exactamente las mismas que las de 1910, la de Zapata y Pancho Villa. Es decir, el reclamo acérrimo de una reforma agraria, ¿no? El gran problema histórico de México es el problema de la tierra. Bien, tenemos entonces
La perspectiva de larga duración, los 4 iconos, y tenemos esta línea histórica que nos sitúa en los grandes hitos de la revolución. Yo les decía que en 1810 se produce la revolución, la independencia mexicana. El gobierno criollo que va a asumir es un gobierno conservador. Es decir, un gobierno que va a tomar distancia, pero hasta ahí no más, de los lazos que termina de cortar, ¿no? Es difícil establecer un poder central cuando se independiza México porque había muchas diferencias regionales, ¿no? Entonces no se acataban esas normas. Para que ustedes se den una idea, déjenme ver una cosa, ¿no? Esperen que lo tengo acá. Gracias. Acá. Bueno, a partir de 1820 se establece en México un gobierno ultraconservador que guarda relaciones con España, ¿no? Se respeta el derecho a la propiedad privada, el respeto a los habitantes españoles y se establece la religión católica como oficial. De modo tal que ustedes imaginen que el nivel de independencia es bastante relativo. Pero bueno, de periodo que se extiende, decíamos, desde el 21 al 76, es un periodo que se caracteriza por 2 grandes procesos. Guerras civiles, permanentemente entre liberales y conservadores, pero también la incursión casi carroñera, extranjera, sucesiva, que buscó volver a colonizar o volver a conquistar México, no respetando sus procesos independentistas, digamos, ¿no? Cuando yo digo que alternaban gobiernos liberales y gobiernos conservadores, vamos a aclarar más o menos cuáles eran sus ideas. En el caso de México, los liberales tenían, el pensamiento liberal tenía el apoyo casi completo de la clase media urbana, esa clase de profesionales, intelectuales, comerciantes, ¿no? Por supuesto que le daban impulso a las instituciones liberales y una defensa muy fuerte a la propiedad privada. ¿Cuál era el modelo a seguir? Y Estados Unidos. Había como un culto al esfuerzo individual y eran como las ideas que promovían las clases burguesas, digamos, ¿no? ¿Quiénes estaban del otro lado? Y bueno, sobre todo las corporaciones. La iglesia, el ejército, eran los sectores conservadores que se oponían a esas ideas liberales. ¿Y los conservadores? Bueno, los conservadores se nutrían sobre todo de los grandes hacendados, el ejército y la Iglesia Católica. Esos son como los grandes actores conservadores del México del siglo XIX, digamos, ¿no? Eran partidarios de un gobierno central monárquico, defendían la estructura colonial y pensaban que debía tener México orden y jerarquía, digamos. Ahí el modelo a seguir no era Estados Unidos, como en el caso de los liberales, sino más los países europeos, Francia, Inglaterra, España. Estas guerras civiles se van a disputar constantemente los gobiernos entre ejes federales o ejes más centralizados, ¿no? Ahí hay un poco como todo esto. En Estados Unidos, para 1846, para que ustedes se den una idea del abandono que tenían algunas regiones mexicanas, la zona del norte de México era una zona que estaba lejos del gobierno central, desatendida, muy despoblada, y crecen ahí las prácticas de los hacendados norteamericanos. Por eso es que en 1846 los propios campesinos mexicanos reclaman ser anexados a Estados Unidos. Y es lo que va a suceder, por ejemplo, en 1847 con Texas. Texas era territorio mexicano, Texas. Termina siendo finalmente anexado a Estados Unidos. Después le vamos a compartir un mapa, pero bueno, para que ustedes se den una idea. En 1855, mitad de ese proceso, se van a dar algunas reformas liberales que llegan mediante revolución, en el 55 llegan al poder y establecen, por ejemplo, la ley Juárez, que es una ley que va a atacar a los sectores conservadores, ¿no? Deroga los fueros militares, eclesiásticos y establece el principio de igualdad ante la ley. Otra ley es la ley Lerdo. Todos los bienes urbanos y rurales tenían que ser vendidos. Las propiedades de las comunidades indias pasan a manos privadas, ¿no? Fíjense cómo hay un respeto a ultranza
por tratar de respetar o cuidar las leyes o los principios o los intereses de los liberales en un caso y de los conservadores en otro. De la clase burguesa en una y de las clases más acomodadas en otra, ¿no? La clase burguesa, intelectuales, comerciantes, más de profesiones liberales, y los conservadores, las castas, ¿no? La iglesia, los militares, los hacendados. Entonces, cuando asume un gobierno de corte liberal, va a intentar proteger con leyes a todos estos sectores. Cuando sucede lo mismo con los sectores conservadores, hacia esos sectores más recalcitrantes, digamos, ¿no? Entre el 57 y el 60 se produce la Guerra de los 3 años entre facciones liberales y conservadores, se imponen los liberales, llega al gobierno Benito Juárez, que recibe un país en ruinas, ¿no? Desconoce la deuda contraída por los conservadores. Siempre América Latina se caracteriza por una historia muy fuerte en términos de contracción de deuda, endeudamiento, incursiones extranjeras, dependencia, ¿no? Hay como un hilo común que atraviesa los procesos en toda América Latina. Este libro es el libro que narra, a modo de ensayo, esas desventuras de los países latinoamericanos. Un libro que nunca pierde vigencia, que es Las venas abiertas de América Latina. Que incluso las venas abiertas de América Latina, yo lo voy a trabajar con Fer después, tiene un capítulo destinado al caso mexicano, donde cuenta a partir de algunos testimonios este proceso nefasto que fue, sobre todo el porfiriato, a partir de 1876, cuando México atraviesa su peor momento político, económico, social y demás. Por supuesto, un gobierno ultraconservador, digamos, ¿no? Esto que decía de las incursiones extranjeras, para que ustedes se den una idea, en ese devenir de luchas intestinas entre conservadores y liberales, pensemos siempre en clave de nuestro país. Pensemos la historia de nuestro país y la historia de la grieta de los últimos 25 años. Quienes debaten estos modelos de países, ¿no? Siempre lo pensamos en clave comparativa. Para que ustedes se den una idea, en 1861 llegan a México 3 países. Inglaterra, Francia y España ponen sus barcos en las costas de México reclamando una monarquía extranjera y dominio extranjera. Es decir, 3 países reclaman el pago de la deuda externa en simultáneo bajo amenaza de invadirlos y agredirlos militarmente. Inglaterra, Francia y España. Se produce una guerra, una batalla, se retiran finalmente España e Inglaterra, y Francia se impone y logra establecer una monarquía constitucional en México. Francia. Con el gobierno de Maximiliano de Habsburgo, el apoyo de los conservadores, gobernó durante 5 años, entre el 62 y el 67. Napoleón, que ya estaba en retirada, le quita su apoyo y los liberales mexicanos los fusilaron junto con los conservadores más ortodoxos, ¿no? De vuelta a los liberales. Gobiernan los liberales entre el 67 y el 74. Ahí se suceden los gobiernos de Juárez y de Lerdo, pero no pueden finalmente revertir la profunda crisis en la que estaba sumida México, un Estado con dificultades financieras, sin legitimidad social, un territorio gobernado por caciques y señores de guerra, ¿no? Y llega finalmente Porfirio Díaz al poder, 1876-1911. Llegó con premisas liberales, pero las traicionó. Se opuso a la ley, a la reelección de Lerdo, consolidó un poder tremendo a fuerza de un personalismo autoritario y aplicó las leyes del positivismo, ¿no? Los diferentes estadios que hablan de estadios muy inferiores a estadios superiores. Hay una alta militarización del Estado y un Estado obviamente súper centralizado. En lo económico, lo que va a hacer Porfirio va a ser la apertura de la explotación minera a capitales extranjeros, es decir, una apertura total, digamos, ¿no? La importancia de la agricultura de exportación, el café, el tabaco, el azúcar, el algodón, el desarrollo del ferrocarril, es con Porfirio Díaz donde va a lograr un alto nivel de desarrollo, y el desarrollo de una clase profesional administrativa y burocracia estatal muy grande, como le corresponde a un país centralizado, digamos, ¿no? ¿Cuáles son los sectores sociales más postergados? Y bueno, las comunidades indígenas, obviamente, las tierras habían sido expropiadas, los obreros,
Se les prohíbe la huelga, los sindicatos, condiciones pésimas de trabajo, discriminación en el pago de las empresas. Los campesinos, el gobierno no apoya el cultivo de granos de subsistencia. Tengan en cuenta que gran parte, la mayor parte de la población mexicana son campesinos, y la clase media urbana, burguesa, a quien Porfirio Díaz le saca el apoyo, digamos, ¿no? No se da el ascenso social. Entonces, fíjense cuántos son los sectores sociales postergados. Las comunidades indígenas, los obreros, los campesinos, la clase media. Es decir, todo un colchón social que va a ser el que con el correr de esos 30 años va a generar un malestar más grande que va a ser saltar la banca en 1910. Después de muchos años de gobierno del porfiriato, las clases altas del norte empiezan a preocuparse por el nivel de autoritarismo. Porfirio Díaz anuncia su retiro y empieza la lucha por la sucesión. Habían pasado casi 40 años de gobierno, 36. Aparece este hombre, Francisco Madero, que es un hacendado del norte que gana popularidad hacia 1910, por supuesto que es perseguido por Porfirio Díaz, se tiene que exiliar en Estados Unidos, y lanza el Plan San Luis de Potosí, ¿no? Que es un poco el que gana la simpatía de los revolucionarios incipientes, ya de algunos años antes, como son eh, Emiliano Zapata en el departamento de Morelos y Pancho Villa desde Chihuahua, en México, ¿no? Entonces, fíjense que el plan que lanza Francisco Madero, que se llama San Luis de Potosí, pide elecciones libres, una república democrática y la devolución de las tierras comunales, lo cual hace ganar la simpatía de los revolucionarios. Se pone en marcha una revolución. Se inicia la sublevación en Chihuahua con Pancho Villa, desalojan al gobernador y se suma Emiliano Zapata en Morelos. Zapata es un personaje icónico en términos revolucionarios, ¿no? La cantante mexicana Lila Downs tiene muchas canciones dedicadas a la Revolución Mexicana. La más clásica o conocida de ellas es Vuelve Zapata, ¿no? Que le dedica justamente a la obra de Emiliano Zapata, ¿no? Sin embargo, en noviembre de 1911, cuando se da la elección democrática tras el retiro de Porfirio Díaz, gana Francisco Madero, pero los revolucionarios sienten una especie de traición, porque Francisco Madero no tiene los mismos principios que Zapata y Pancho Villa, que son ortodoxos en el pedido del reclamo de las tierras. Francisco Madero lo pone en un lugar relativo. Dice, sí, pero no tanto. Primero consolidemos una democracia, con lo cual pone muy de punta a los revolucionarios, ¿no? Para Madero la tierra no era el eje central de la revolución, sino quería una democracia constitucional y había modestas reivindicaciones agrarias. En cambio, para Zapata y Pancho Villa, las tierras comunales eran la razón de ser de la revolución. Entonces, ellos van a alargar lo que se llama el Plan Ayala, ¿no? Que implica trabajo comunitario y subsistencia campesina. Ahí empiezan como a separarse las aguas, digamos, ¿no? Zapata y Pancho Villa luchan fuertemente contra Madero y después contra Carranza, que va a ser el sucesor, y se va a dar esta dicotomía entre los agraristas, que son Pancho Villa y Emiliano Zapata, y los constitucionalistas, que primero reclaman una modificación en la estructura política. Zapata es asesinado en 1919, con lo cual la revolución empieza a quedar en ciernes, y Pancho Villa es asesinado en 1923, ¿no? Los máximos revolucionarios mexicanos son asesinados producto de la resistencia que se les proponía. Aparece un nuevo estado de masas a partir de 1910, se impone justamente la facción constitucional encabezada por los generales del norte de México. Surge un estado de masas que va a dar algunas reivindicaciones, ¿no? Derechos obreros, restitución de tierras, comunidades indígenas y la nacionalización de las riquezas. Bueno, de alguna manera, ese es un poco el panorama. Algunas apostillas, algunos datos. Para que ustedes se den una idea del nivel de importancia
que tiene la tierra en México y por qué siempre las revoluciones tienden a ser en ese sentido reformas vinculadas con la tierra? Para 1910, cuando se da la revolución, el 95% de las tierras comunales, tierras que trabajaban los campesinos, habían pasado a manos de grandes latifundios, nacionales o internacionales. Es decir, el Estado se las había arrebatado a los campesinos y se los habían dado o a las grandes empresas o a los grandes latifundios. Eh, ¿Por qué se extingue el porfiriato? ¿Hay algún eje económico, político? En lo económico hay una crisis financiera muy grande en 1907 que repercutió mucho en México. Hubo más de 250 huelgas en un año y un aumento del 80% del costo de vida. Y en el aspecto ideológico o político también, que no es un tema menor, todas las clases burguesas y los campesinos y los obreros empiezan a hacer resistencia y resistentes al autoritarismo de Porfirio Díaz, ¿no? Eso es como muy, muy, muy importante. Bueno, yo creo que hasta ahí el proceso, que lo podemos explicar de la siguiente manera. 1810, antes de 1810, la perspectiva de larga duración, estos cuatro elementos que venimos charlando. De 1810 a 1876, si se quiere, todo ese periodo extenso, alternancia de gobiernos conservadores y liberales. La ley Lerdo, la ley Juárez, los gobiernos de Benito Juárez, bueno, todo esto que veníamos charlando. Crisis profunda muy grande, endeudamiento, pases de factura, empobrecimiento y demás, una crisis muy grande que va a terminar con el ascenso a la presidencia de Porfirio Díaz. En su largo gobierno, que se va a llamar o se va a conocer como el Porfiriato, se extiende desde 1876 hasta la Revolución. Hasta 1910 hay elecciones porque Porfirio deja, pero ese es el proceso que analizamos como Porfiriato, que está en el texto explicado claramente. 1910, Revolución Mexicana, con dos actores centrales, Pancho Villa y Emiliano Zapata, y las características de la reforma agraria. Se la habían planteado por primera vez Madero, que es el candidato que finalmente va a ganar la presidencia luego de Porfirio Díaz, con lo que él llama el Plan San Luis de Potosí, que era un plan que incluía algunas reformas agrarias. Cuando llega al poder Madero se produce una especie de traición. No es lo que esperaban los agraristas, sino él se pone más moderado. Entonces redoblan la apuesta Pancho Villa y Emiliano Zapata y proponen el Plan Ayala, que es un plan que va por todo: devolución de las tierras comunales y reforma agraria. Se da un proceso de imposición de ganancia en muchos aspectos, ¿no? De algunos territorios, de algunos gobiernos que ganan la revolución, pero finalmente son asesinados los dos líderes revolucionarios, Emiliano Zapata en 1919 y Pancho Villa en 1923. Fin de la revolución y se impone un gobierno más de fondo, un gobierno más de masas, que le va a dar algunas beneficios, algunas reivindicaciones, como esta restitución de tierras comunales, la nacionalización de algunas empresas y demás, un Estado más activo, pero bueno, habrá que esperar hasta 1990 con el ejército del subcomandante Marcos, el ejército zapatista, para volver a retomar en la senda de la revolución. Yo voy a subir al grupo un video que hizo el canal Encuentro, que está fantástico, del ciclo Revoluciones, que es sobre la Revolución Mexicana, que tiene una animación impresionante. Es un video cortito, dura 10, 11 minutos, pero que les va a ayudar mucho a comprender el proceso de la revolución en clave de esto de lo que estamos charlando. ¿Recomendaciones de lectura? Sin duda, Las Venas Abiertas de América Latina, La muerte de Artemio Cruz, que es un libro fundamental de uno de los principales escritores latinoamericanos, como fue Carlos Fuentes, donde él narra las desventuras de un militar
del gobierno de Carranza, que va contando sus historias juveniles, atravesando el porfiriato y contando sobre todo las miserias de un México que concentra desigualdades sociales enormes. Es probablemente su novela más importante junto con La región más transparente. Eso desde las lecturas, digamos, ¿no? La historia de México es una historia contada en sus grandes literaturas. Octavio Paz, premio Nobel, creo, de literatura, no lo recuerdo, no sé si fue premio Nobel, pero uno de los escritores más salientes de México, también cuenta, sobre todo en su Poema del Sol, la historia de este México profundo a lo largo de toda el siglo XX, sobre todo, en áreas del porfiriato. Entonces, esa es la lectura que van a hacer. Les voy a compartir el video, el ciclo Revoluciones del canal Encuentro sobre la Revolución Mexicana y hacen la lectura del texto de Octavio Paz. No, yo lo dije mal. El de Octavio Paz, el texto no es el del Sol, sino es el Laberinto de la Soledad, que da todas las claves ese poema para entender a México con toda su historia, digamos, ¿no? Los grandes escritores mexicanos han sido Juan Rulfo, Alfonso Reyes, Carlos Fuentes y sobre todo, más acá en el tiempo, Elena Poniatowska, son los grandes historiadores desde la literatura de la cultura mexicana. Les mando un abrazo, un beso grande. Nos encontramos ya de manera presencial el miércoles que viene, allá en clase. Voy a dejar de grabar.